otra transformación que le podemos hacer a las señales, ¿no? Vimos conjugarla, dar la vuelta, sumarla. Vamos a ver el escalamiento temporal. ¿Está? Escalamiento temporal es agarrar una señal y comprimirla o estirarla, ¿no? Es decir, poner un número ahí que sea x de A por t. Y esto de vuelta nos va a dar algunos coeficientes de Fourier desconocidos, ¿no? Que queremos ver qué son. Entonces acá de vuelta vamos a usar la ecuación de análisis, de síntesis, perdón. ¿Está? Simplemente, en general cuando, así como, medio como regla, si lo que uno cambia es la variable independiente, es fácil hacerlo en esta ecuación. ¿Ah? Porque es sustituir. Entonces voy a poner acá los azúcar originales de la X por E a la J, K, omega 0, y ahí en vez de T va una por T. ¿No? Entonces en realidad, si yo les doy una serie cualquiera, ¿no? Vamos a mirarlo con la X original. Vamos a hacer un ejercicio inverso, que es el siguiente. Yo les doy una... Yo les doy esta expresión. ¿Cómo saben si esto es una serie de Fourier o no? ¿Está? Primero tiene que ser una serie infinita, ¿no? Segundo, tiene que tener unos coeficientes acá. ¿Está? Que solo dependan de la K. O sea, que no dependan de T. Tercero, tienen que tener el mismo coeficiente K acá, multiplicado por una frecuencia base, y después el tiempo, ¿no? Si yo veo una expresión así, tengo que encontrar todos esos ingredientes para decir, esto es una serie de Fourier. ¿Ah? ¿De acuerdo? Entonces, hagámosle el mismo análisis a lo que está arriba, ¿no? Acá. Tenemos unas cosas que dependen de K, tenemos un K, tenemos un T, y tenemos otra cosa. Ahí. Entonces, yo puedo pensar que esa otra cosa, obviamente, esa serie, lo que no sea J, ni K, ni T, es la frecuencia, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que esto es una frecuencia omega 1, que le puedo poner. ¿Está? Pero entonces, eso que está escrito ahí cumple con la definición de la serie de Fourier, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los coeficientes? ¿Qué piensan? Y los coeficientes son todo lo que no tiene exponencial, entonces en realidad los coeficientes son los mismos, ¿no? Lo cual es raro. Es decir, lo que estoy diciendo es que los B sub K, eso que estaba buscando, en realidad eran lo mismo. ¿Está? O sea, si el A sub 1 vale 3, el B sub 1 vale 3. ¿Está? Y entonces, ¿dónde está el truco acá?
Porque está claro que las señales no son las mismas. Bueno, el truco está en que lo que no es lo mismo es la frecuencia. ¿Tá? Fundamental. O sea que omega 1 es A por omega C. ¿Tá? Ahora lo vamos a ver en un ejemplito. ¿Tá? Recuerden que la serie de Fourier es engañosa porque los K te ocultan cuál es la frecuencia. ¿Tá? Entonces vamos a hacer un ejemplito de esto. Escalamiento temporal. ¿Tá? Lo vamos a hacer con A igual 2. ¿Tá? Es decir que lo que quiero hacer es X de 2T. Bien. Entonces, vamos a poner acá, voy a poner el dibujo A, va a ser la X, ¿no? Ahí va. Bien. Entonces, tengo la T, tengo la X de T. Vamos a suponer que esto es así. Y abajo tengo otro. ¿Está? Acá vamos a poner la X de 2T. ¿Está? Y esto va a ser el menos 2, 2. 0. ¿Está? Entonces vamos a hacer una sencilla que es, vamos a agregarle uno acá, ¿está? Un pulso rectangular. ¿Está? Recuerden que en realidad estamos en Fourier, serie Fourier, o sea que esto es periódico. Para afuera hay repeticiones de esto que yo no dibujé. ¿Ah? Y vamos a poner además que esto es 0 acá, ¿no? Bien. Bueno. ¿Qué es lo que pasa si hago x de 2t? ¿No? Cuando hago un escalamiento temporal, cuando el A es 2, ¿qué tipo de escalamiento es? Bueno, para empezar, ¿qué es un escalamiento, no? Es como que hace que cambie la forma de la función. Sí, pero ¿en qué sentido cambia la forma? Como que se ensancha o Ahí queda va. más Se angosto. expandía o se comprimía, ¿no? Se Eso. ensancha o se acorta. Y en este caso, con el 2, ¿qué ocurre? Concretamente. Que se va a expandir. No. Para hacer eso, había que hacer lo siguiente, para no marearse. Agarren un ejemplo. Supongamos un punto, ¿no? ¿Está? La X original en 2 se hace 0, ¿no? Entonces, ¿qué T tengo que poner acá para que se haga 0?
Quiero encontrar el punto correspondiente de ese. 1. 1, claro. ¿Está? Entonces, si pongo 1 ahí, me queda 2 por 1 y corresponde con ese punto. O sea que esto en realidad es así. ¿Está? Recuerden que tanto con el retardo como como con la compresión, es justo al revés, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando pongo un retardo, cuando pongo el tau negativo, se corre para la derecha, y cuando pongo el tau positivo, se corre para la izquierda? Acá pasa lo mismo. Cuando el A es mayor que 1, comprimo, y cuando el A es menor que 1, expando. ¿Está? Ahí va. Si tienen dudas, hagan eso, ¿no? Vean dónde va a parar un punto. ¿Está? Bien, eso es lo que pasa en el tiempo, ¿no? Acá vamos a dejarle, esto es el dominio temporal. Pero lo que yo quiero ver, lo que me importa acá es lo que pasa en frecuencia. ¿Está? Entonces, del lado izquierdo voy a poner la frecuencia. Un poquito más corto esto. Bueno, entonces si pongo la frecuencia, acá la cosa cambia, sería a sub k. Ahora recuerden que ya en realidad tenemos que ponerle módulo, ¿no? Eh, 3, es un poquito más largo. ¿Está? 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2. ¿Ah? Entonces, yo lo que dije es que los A sub k y los B sub k los A sub y B sub k son iguales, ¿no? Entonces, estos son los B sub k. ¿Cuál es el truco? ¿Está? Supongamos, esto ya lo habíamos hecho, ¿no? Acá lo es el ficticio, ¿no? No tomen como una transformada real, ¿no? Pero asumamos que esto es así. En realidad, esta ya le hicimos esta serie y era un seno C. ¿Está? Pero para simplificar, supongamos que es así. ¿Está? Estoy diciendo que los números son los mismos. El B sub 0 vale igual que la sub 0. Este vale igual que este. ¿Está? Entonces el truco acá siempre, o lo difícil, era que el eje de frecuencias no tiene unidades. Va, ni siquiera se le puede llamar eje de frecuencias. El eje de coeficientes no tiene unidades. ¿Está? Entonces, el recordatorio que tienen que hacer siempre acá es decir, bueno, lo que pasa es que esto corresponde, ¿uno qué es? Es un omega cero, porque las frecuencias son armónicas, son múltiplos de la frecuencia base, o fundamental. Entonces, este 2, ¿qué es? 2 omega cero. ¿Ah? Entonces, ¿este quién es acá? Este es omega 1, y este es 2 omega 1. ¿Está? Entonces, si yo todavía quiero hacerlo más prolijo esto, bueno. Eh, si yo quiero hacer esto con unidades comparables, tengo que hacer lo que hicimos la otra vez. ¿No? Poner esto acá. ¿Ah? Y hacerlo en función de omega cero. Y esto sería omega 0, 2 omega 0, 3 omega 0. ¿Ah? Entonces cuando haga lo de abajo, bueno, me olvidé de ponerlo. ¿Y omega 1 acá cuánto me da?
Si A es 2, dijimos que los B sub K son iguales a los C sub K, y omega 1 va a ser 2 veces omega 0. ¿Tá? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este primer número en realidad es omega 1, o lo que es lo mismo, 2 omega 0. Y el segundo, perdón, no es así lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es ahora ponerlos en los lugares correctos. ¿Tá? Este del B sub K va en el 0. Pero este que está acá, ¿dónde va? Va en omega 1, pero omega 1 a su vez es 2 veces omega 0. O sea que en realidad va acá. ¿Tá? Entonces lo voy a poner acá. Y el otro va acá en 4 omega 0, que acá me molesta acá. ¿Tá? Ahí. O sea que este queda acá. ¿Tá? Y entonces acá en el dominio de la frecuencia, que es la columna de la derecha, pasó algo que también vimos en los ejercicios anteriores. ¿Tá? ¿Qué pasó en frecuencia? Bueno, lo completo para el otro lado. ¿Qué hice en el tiempo y qué pasó en frecuencia? En el tiempo fue como una compresión temporal y en la frecuencia una expansión. Exacto, entonces esta propiedad lo que me muestra, de alguna manera, qué es lo que está dicho acá. Lo que pasa es que a veces la multiplicación, lo voy a traer acá por este lado. Yo multiplico el tiempo, o sea que lo comprimo y expando en frecuencia. Y esa multiplicación en frecuencia expande. Entonces, si se fijan lo que nos pasó en este problema, en el 3.5 que vimos en la clase pasada, pasaba eso. ¿Tá? Yo había achicado, ¿tá? Este era cuando el periodo era un cuarto, era el más largo, y cuando acortaba el periodo, ¿qué pasaba? Se estiraba en frecuencia, ¿no? Vimos lo mismo. Tenía más ancho de banda. Entonces, esto le vamos a llamar una especie de principio de incertidumbre. Es decir, si yo me ensancho en frecuencia, me achico en el tiempo. ¿Tá? Y viceversa. ¿Tá? ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien. Bueno. Bueno, otra propiedad. Propiedad de multiplicación. O también conocida como modulación. ¿Está? Entonces acá el tema es, tengo dos señales, x de t, que Fourier le hace corresponder unos coeficientes a sub k. Tengo una y de t, que Fourier le hace corresponder unos coeficientes b sub k. Y después se me presenta la pregunta, ¿qué pasa si multiplico las dos señales? ¿Qué pasa con sus coeficientes? ¿Está? ¿Quiénes serán esos c sub k? ¿Está? Entonces vamos a deducir eso ahora. Bueno, entonces lo que voy a hacer acá, voy a usar la ecuación de síntesis otra vez y hacer un cuenterío infame. ¿Ah? Entonces, C, bueno, no le llamé C, está bien, le voy a poner acá, para ser más prolijo.
C de t igual. ¿Está? Entonces, voy a agarrar esa expresión, el producto, y donde dice x voy a poner la ecuación de síntesis de x. ¿Está? Ya voy a poner toda esta sumatoria, desde k igual menos infinito a infinito, de los a sub k, por e a la menos j, k omega 0 t. ¿Está? Y por otro lado, todo eso lo multiplico por otra sumatoria. Voy a poner otro índice, para no confundir, de unos b sub n. ¿Está? El índice de vuelta no vale nada, porque es una variable auxiliar. Ahí va. ¿Está? Ahí tengo mi producto. Entonces ahora voy a hacer un montón de cuentas nomás. Voy a usar la distributiva. Entonces voy a traerme la suma en k, la suma en n, los límites ya sabemos son infinitos, y meto todo para adentro. A sub k por bn por e a la... Puse menos ahí, esto es menos no, perdón. E a la jk omega 0t por e a la jn omega 0t. ¿Ah? En realidad, bueno, lo vamos pues. Puedo juntar esos dos exponentes, ¿no? Me queda la suma en k, la suma en n, los a sub k, los b sub n, por e a la j, y puedo hacer lo siguiente, poner k más n, omega 0t. ¿Ah? Pues ahora voy a hacer un pequeño cambio de variable. Y ese cambio de variable es a m, voy a definir un nuevo m que es k más n. O sea, lo que está acá. ¿Ah? Entonces, si hago eso, CDT me queda. La suma en k la voy a dejar. Perdón. La suma... No. Voy a dejar la suma en k. Voy a dar vuelta... Ah, me olvidé hacer este paso. Lo mismo. ¿Está? Permítame hacer esto. Así me queda bien. ¿Está? Cambio el orden de la suma que no cambia nada. ¿Está? Entonces, la suma en n me la voy a quedar. Suma en... No. Ahí va. Voy a despejar acá. Sumario esto cuento. De acá voy a despejar n, que me queda k menos m. ¿Está? O sea que acá donde había suma en n, ahora va a ser una suma en m. ¿Sí? La suma en k la dejo tal cual. ¿Y cómo cambian los coeficientes? Me quedan los a sub k, tal cual. Los b sub n pasan a ser a b sub m menos k. ¿Está? Y arriba me queda e a la j m omega 0 t. ¿Está? Todo ese barullo de cuentas solo sirve para esta razón. Yo quiero barajar todo y llegar a un momento que vea algo que se parezca a una ecuación de análisis o a una ecuación de síntesis. ¿Está? Entonces, yo digo, ¿está?, que si yo les tapo toda esta parte del medio, si se olvidan que está esa parte acá, tienen una sumatoria en una variable, la variable, ¿no?, el tiempo y la frecuencia. Tienen todos los ingredientes de una serie de Fourier. ¿Está? Lo único que, por supuesto, es rarísimo es todo este cosa de acá al medio, ¿no?
Pero ¿qué habíamos dicho? Que lo que venía acá, ¿qué tiene que venir acá? Multiplicando el exponencial. Un coeficiente, ¿verdad? ¿Y qué es un coeficiente? Un número que no depende de t. Entonces, si ustedes miran lo que hay acá, esto no depende de t. Esto es una sumatoria horrorosa. Cuando yo sume, siempre que uno hace una suma en k y la desarrolla y hace la cuenta, el k desaparece. O sea que todo esto que está acá, en realidad es una función de m. ¿Está? Así que yo le voy a llamar c sub m a eso. ¿Está? Entonces, visto así, yo puedo reescribir C chica. ¿Está? Y ahí tengo la expresión exacta de una ecuación de análisis. De síntesis, perdón. ¿Está? ¿Qué quiere decir? ¿Qué me dice esto entonces? Y bueno, entonces que los C sub K que estoy buscando son estos que acabo de... O C sub M, no importa. ¿Está? Y fíjense cómo se calculan. Como la sumatoria es de K igual menos infinito, infinito, perdón, CM, de los A sub K por los B de M menos K. ¿Ah? ¿A alguno le suena una campana? ¿Que les hace acordar algo esa expresión que está ahí? Es una sumatoria de dos secuencias discretas, ¿no? Son dos funciones discretas, donde en la sumatoria el índice está acá, o sea que este lo recorro en orden, ¿no? El A va de 1, 2, 3, 4, 5, y el B tiene el K invertido. Convolución. Es una convolución, exactamente. Discreta, ¿no? ¿Está? Entonces, puedo resumir esta propiedad de una manera mucho más compacta, así, diciendo que los coeficientes de la multiplicación son la convolución de los coeficientes originales. ¿Está? O sea que acá aparece una primera cosa interesante de Fourier, que es que transforma la multiplicación en convolución. Que en principio no parece una gran ventaja, ¿no? Porque cuando la multiplicación es una operación sencilla en el tiempo y me la cambia por una operación compleja en frecuencia. Digo compleja porque tengo que ser integral, ¿no? Multiplicar dos funciones es mucho más fácil. ¿Está? Pero vamos a ver que esta propiedad tiene implicancias y cuestiones útiles. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá? Uno también lo puede pensar al revés, si quiere. Algo que en frecuencia era complicado, que era una convolución, lo miro en el tiempo y es una multiplicación. Según para qué lado me mueva, me hago más fácil o más difícil.